Génesis 48:1. Y sucedió después de estas cosas que fue dicho a José: He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo sus dos hijos, Manasés y Efraín. Entonces vemos que cuando le avisaron a José que su padre estaba enfermo, se dio prisa. Verso 2. Y se hizo saber a Jacob diciendo: He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Entonces vemos que el poder tan grande que tienen los hijos sobre sus padres. Cuando dice que Jacob, cuando se dio cuenta que iba su hijo José, dice que se incorporó, ya estando muy anciano y enfermo. Génesis 48, capítulo 3, versículo 3. Y dijo José: el Dios omnipotente te apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Entonces vemos cómo José podía estar muy cercano a la presencia de Dios. Dice que el Dios omnipotente se le apareció. Entonces esta era la forma en que se comportaba José, como si Dios se le hubiera aparecido, y aquí está revelando que sí, que cuando Dios le da la seguridad de que Él está con uno puede hacer grandes y maravillosas cosas. Verso 5. Verso 4. Y me dijo: He aquí que yo te hago crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de pueblos y te daré esta tierra a tu simiente después de ti por heredad perpetua. Vemos que es el cumplimiento de la promesa de sus antepasados. Está volviéndole a confirmar. Verso 5. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Entonces vemos cómo está contando de toda la descendencia de José en esta tierra. Verso 6. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en tus heredades. Verso 7. Porque cuando yo venía de Padán Aram se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de la tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Entonces vemos cómo él cuenta todas las cosas que perdió, las personas amadas que perdió, pero aquí Dios le estaba volviendo a restituir. Verso 8. Y vio Israel los hijos de José, y dijo: ¿quiénes son estos? Verso 9. Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: allégalos ahora a mí y los bendeciré. Verso 10. Y los ojos de Israel estaban ya tan agravados de la vejez que no podía ver, y les hizo llegar a él, y él los besó y abrazó. Vemos cómo no podía caminar hacia ellos, pero era tanto el deseo de abrazarlos, de sentirlos, que los hizo llegar a él mismo. Verso 11. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí tu Dios me ha hecho ver también la simiente. Verso 12. Entonces José los sacó de entre las rodillas y se inclinó a tierra. Verso 13. Y los tomó José a ambos, Efraín a su diestra y a la siniestra de Israel, a Manasés su siniestra a la diestra de Israel, y les hizo llegar a él. Verso 14. Entonces Israel extendió su diestra y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su siniestra sobre la cabeza de Manasés, haciendo entender a sus hermanos que, aunque Manasés era el primogénito. Vemos que muchas veces no el primogénito aquí, y también se cumple en nuestra vida, es el que puede todo, sino que es de todo el que sea la fe, de todo el que crea.
Verso 15. Y bendijo a José y dijo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, y el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día. Verso 16. El ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes, y mi nombre sea llamado en ellos, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y se multipliquen en gran manera en medio de la tierra. Entonces dice que aquel ángel liberta a todo de todo mal. Y dice que por cuanto son jóvenes y son siervos de Dios, dice que les será multiplicada grande bendición. Verso 17. Entonces viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le pesó en sus ojos, tomó la mano de su padre por quitarla de sobre la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Vemos como su padre no veía bien, estaba ya muy anciano, tenía las manos trocadas, y dice que él se las acomodó. Verso 18. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito con tu diestra sobre su cabeza. Entonces lo corrigió acerca de cuál era el primogénito, pero siempre por lo regular es un símbolo que Dios muestra aquí en la palabra de Dios, que no es el que sea primero, no es el más grande, sino la bendición es de sobre el que quiera. Verso 19. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, será también acrecentado, pero su hermano menor será más grande que él, y su simiente será plenitud de gentiles. Entonces vemos que su padre sabía de antemano lo que iba a pasar con estos dos jóvenes. Entonces no quiso voltear su mano, aunque para los demás estaba errado, pero para él no. Verso 20. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: póngate Dios como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín delante de Manasés. Entonces vemos cómo él no estaba equivocado, sino que era ya cuestión del Espíritu Santo. Verso 21. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, mas Dios será con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Verso 22. Y yo te he dado a ti una parte sobre tus hermanos, la cual tomé yo de la mano del arameo, del amorreo, con mi espada y con mi arco. Entonces dice que siempre el padre trata de transmitir a sus hijos sus mejores cosas. Si no hay plata, por lo menos que sea fruto del Espíritu Santo. Pero lo mejor es que haya plata, o sea, lo más tradicional es que haya plata para dejar de herencia.